Bienvenidos a un nuevo capítulo de la serie de visión de los CFOs. Mi nombre es Toni Berga, soy CEO de Embat. Embat es una herramienta de gestión integral de tesorería y hoy tengo el placer de estar con Mari Carmen Peña Ruiz, directora financiera del grupo Viscofan. Bueno, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias a ti. Te presento brevemente. Llevas, y me sorprende el currículum, me ha encantado, 32 años en el grupo Viscofan, la gran mayoría de esos años como directora financiera, o en la parte financiera. Si bien es cierto, empezaste en la parte de I+D. Y antes de entrar en Viscofan, miraba en tu currículum, fuiste investigadora de la Universidad de Navarra. ¿Así es? Así es, correcto. Creo también, y a día de hoy, que también me parece un reto como directora financiera, cubres no solo la parte de dirección de control de gestión, también la parte fiscal, y estás muy involucrada en la parte de M&A y de crecimiento inorgánico del grupo. Formas parte de comisiones. Y ya creo que, no sé si me dejo algo más ya, pero has sido directora de tecnología del grupo. No, de la parte local. Antes de ser directora corporativa, yo fui directora de la parte local de Viscofan España. Y llevaba la parte de tecnología de España únicamente. Vale, perfecto. Y luego también, último punto, que también me ha sorprendido, doctora cum laude de farmacia. Exacto. Y directora financiera. No tiene ningún sentido. Muy bien. No, es como rarísimo, ¿no? Es un poco raro, sí, la verdad que soy un poco... Y sí que habías estudiado, eres licenciada en Administración y Dirección de Empresas. Sí. Genial. Vale. Oye, pues con esta presentación me lanzo a hacerte preguntas, ¿vale? Y la primera que me venía a la cabeza, que me parecía súper interesante, es, sabiendo que vienes de la parte I+D, ¿cómo te ha cambiado la percepción o la visión de la dirección de finanzas de un grupo tan relevante como Viscofan? Sí, tienes razón. Yo entré en Viscofan cuando se había realizado hacía poco una adquisición en Alemania y los productos que fabricaban allí se pasaron a empezar a fabricar en la parte española y no había mucho conocimiento de esa línea de negocio, de esa línea de productos y había que empezar a solicitar ayudas de I+D. Mi primera experiencia, además de lo que eran proyectos de I+D en laboratorio, también era solicitud de ayudas públicas, puesto que yo tenía las dos titulaciones y podía entender un poco más qué teníamos que hacer, qué teníamos que solicitar, por qué. Bueno, ¿Eso pues, en Alemania? No, eso en España. Es en España. Vale. La parte de Alemania la pasamos a hacer también en España. Allí estuve trabajando durante un par de años y en lo que es la parte pura de I+D y luego ya pasé a la parte financiera, una reestructuración en el departamento de I+D, yo pasé a la parte financiera. La parte financiera llevando siempre todos los proyectos de I+D, la solicitud de ayudas y de deducciones fiscales, esa parte la tuve desde el principio. Junto con eso empezamos el desarrollo de lo que eran los cálculos de costes de fabricación de los distintos productos que se hacían, empezando por lo nuevo y trasladándolo luego también a lo anterior. Para eso te hace falta mucho conocimiento, no tanto financiero, que también, sino mucho conocimiento del proceso, del negocio, de las operaciones, porque si no era pues más complicado, ¿no?, llegar a los detalles cuando todavía no había nada. Estamos hablando del año 94. Entonces, pues los sistemas informáticos, vamos a decir que casi no existían, no contabilizábamos en el libro de contabilidad, pero poco tiempo había pasado desde que lo seguían haciendo así o que lo hacían así. Esa parte creo que ahí pude aportar al tener las dos visiones. Cuando tú presentas o preparas proyectos de I+D, es muy importante que sepas muy bien qué se hace y qué quieres hacer nuevo. Yeah. Porque si no, no puedes solicitar una ayuda, no te va a dar nadie nada para algo que ya está hecho. Eso, unido a todo el cálculo de retornos que puedes obtener, porque también te exigía pues, un CEDETI, un ministerio, te exigía un plan de viabilidad, un plan de negocio, ¿no?, al final del proyecto, creo que es donde más puedes aportar, ¿no?, en un perfil que es doble. Un perfil que a mí siempre me ha gustado mucho las operaciones,
Yo no soy ingeniero, ni mucho menos, pero me gusta saber el porqué de las cosas, con lo cual siempre, bueno, pues puedes discutir de tú a tú con la gente que puede estar ahí en operaciones, con las limitaciones del conocimiento que puedo tener yo, pero sí que ves cosas que te saltan. Estás más cerca de la gente, de alguna manera. Yo creo que a los financieros siempre, compañeros míos de farmacia me decían, se os ve como los stoppers de todo. Siempre decís que no a todo. Siempre estáis ahí para que no podamos hacer las cosas. Gente que se ha dedicado a I+D dentro de empresas farmacéuticas. Digo, bueno, pues sí, porque tienes que estar a veces, porque si no a veces decís unas cosas o queréis hacer unas locuras, que tampoco se puede, pero a la vez, entendiendo lo que queréis, traduciéndolo, también lo trasladas a proyectos y a retorno, que eso es algo que Viscofan ha trabajado siempre mucho. Lo hemos seguimos trabajándolo ya pues, desde hace un montón de años. Yo llevo 32, hace ya 7 que dejé esa parte, pero estuve 25 años trabajando y haciendo eso. ¿Y sigue estando presente en tu día a día el I+D o no? O sea, ahora ya no forma parte de tu scope. En el día a día no, pero sí que cuando te hablan de alguna cosa, enseguida se te enciende la bombilla y dice, oye, aquí hay que solicitar algo o aquí hay que pensar cómo podemos avanzar. Es muy bonito, ¿eh? O sea, es súper interesante porque aprendes lo ves con nostalgia. Montón. Sí, es algo que, bueno, pues he hecho un poco de menos, han sido muchos años al final, pues lo que estuve en la universidad y luego 25 más en Viscofan, pero creo que sí que es bueno tener como interlocutores que puedan conocer de las dos partes y que puedan traducir. Mi papel a veces también era no solo la parte de operaciones o de I+D puro, que podías traducirlo en un proyecto y una ayuda, sino también intentar educar a gente que no tiene los números en su cabeza, en el día a día, de por qué algunas veces se puede y algunas veces no se puede. Y bueno, pues intentar pues enseñarles, y ahora bueno, pues hay gente que ya te pregunta, que te hace ilusión, ¿no? Que algo bien has hecho, que han aprendido. Yo recientemente, y esto sale un poco del guión, ¿no? Pero justo el otro día hablábamos también con nuestros auditores, decía, oye, ¿por qué R&D está tan cerca de finanzas? O sea, porque nosotros desarrollamos software y nos capitalizamos en la inversión en software, ¿no? Decía, joder, ahora por qué me preguntan por un plan de viabilidad y demás, pero claro, de facto ahora entiendo perfectamente, claro, que el I+D junto a las finanzas tiene su sentido. Tiene mucho sentido. Evidentemente no el I+D de, vamos a decirlo, laboratorio, ¿no? Porque ahí finanzas puede aportar poco en eso, pero sí la visión transversal, porque al final finanzas recibe todo, de todos los sitios, y es el que tiene una visión más transversal. Entonces, a nada que tengas además un poquito más de conocimiento pues, de lo que es ya el negocio, pues yo creo que siempre ayuda para todos, ¿eh? O sea, es bueno para las dos partes. Oye, y voy a un punto que has mencionado antes, que hablabas del 1994, ya ha pasado tiempo, y decías que había carecía un poco de tecnología en ese momento, ¿no? Que aún era una fase quizá muy inicial de lo que vemos hoy a día de hoy, ¿no? Y hoy incluso en este evento que hemos tenido hemos hablado de inteligencia artificial, de automatización de procesos, de optimización de procesos. Entonces, en todo ese viaje que has tenido dentro del grupo Viscofan, la tecnología me imagino que ha evolucionado muchísimo dentro del grupo, obviamente a nivel grupo, y lo que te quería preguntar es ¿qué área crees o qué función dentro del área financiera crees que puede estar más impactada positivamente por la tecnología a día de hoy? En nuestro caso, fíjate, te voy a decir lo que es el tema de la analítica, para mí. La analítica, el control de gestión, es lo que más hemos dedicado tiempo e invertido dinero, evidentemente, para poder obtener información. ¿Por qué? Bueno, la parte, en los últimos años, quiero decir, evidentemente el poner un ERP fue fundamental, algo que estuviera integrado nos ayudó muchísimo, porque antes pues eran bases de datos que no se relacionaban. Silos de información. Silos de información. Tú pedías lo mismo las ventas en un sitio, pedías en otro y eran números diferentes. Yo no me lo podía creer, pero pasaba. Entonces, bueno, pues ya tener todo relacional ya te ayuda mucho. Esa parte, vamos a decirla, que está superada ya de alguna manera.
hemos trabajado también en temas de intentar automatizar tareas que no aportan valor. Automatizar en la medida de lo posible. Algunas veces es simplemente pues preparar un archivo de carga y no tener que tener a nadie picando datos, que es tan sencillo como eso. O contabilizar para todas las filiales desde corporativo pues todos los servicios intercompañía. Pero bueno, eso no es una tecnología avanzada como la que hemos podido ver ahora. Pero sí el recopilar todo lo que es información de las distintas áreas, calculando impactos, que para mí eso es el core, ¿no?, de lo que puede aportar un departamento financiero, ¿no?, un control de gestión de impactos, pues en nuestro caso simples, precio, volumen, tipo de cambio, que estamos muy impactados también, para ver un poco cómo se nos está moviendo. Compras, consumos, anticipar, si yo compro más caro, pues ya sé que me va a venir, o sea, ir anticipando ese tipo de cosas, hacer análisis de ventas, intentar hacer análisis de rentabilidades, dentro de la medida de nuestras posibilidades. Todo lo que hemos podido automatizar lo hemos automatizado y lo que no, pues tenemos que hacer con Excel todavía, bendita Excel, porque si no, no podríamos hacer muchas cosas. Pero sí que esa parte, no le llamaría reporting porque no es solo reporting, es más que reporting, pero que da valor a distintas áreas de la organización. Sobre todo, para explicar cosas, pero ahora no lo tenemos todavía, pero estamos trabajando en adelantarnos. O sea, para mí el futuro está en predecir qué va a pasar. O sea, contar lo que ha pasado. Cuanto antes lo cuentes, mejor, evidentemente. Hay cosas que las llevamos y las podemos ver día a día, porque hay cosas que las podemos ver día a día. Los impactos totales, hasta que no tenemos el mes cerrado, evidentemente no, pero sí que podemos ver día a día. Pero poder anticiparte a lo que va a pasar en un entorno tan cambiante es para mí fundamental en este momento. Sí, lo hemos comentado, ¿no?, durante el día de hoy, ¿no?, que hablábamos de planificación de demanda, de forecast de caja, de poder anticipar, y que la IA tiene mucho impacto, por lo menos parece que va a tener mucho impacto en este proceso. No es financiero propiamente dicho, pero sí que estamos trabajando y hay un proyecto, lleva ya 1 año y medio, de gestión de la demanda que afecta a, vamos a decir, más en el día a día de otros departamentos, ¿no? De supply chain es para ellos su core, pero todo tiene reflejo en financiero, con lo cual de alguna manera nosotros también nos ayuda para poder pues hacer alguna predicción de qué nos vamos a encontrar en función de la demanda que tengamos. Me mencionabas antes, que hablábamos antes de estar delante de las cámaras, me hablabas también del dato, ¿no? y hemos hablado durante el evento de hoy también durante mucho rato de eso, ¿no? Y la calidad del dato. Entonces quería preguntarte, me imagino que un grupo como Viscofan, además en tantos países, con tanta complejidad, tendréis datos para aburrir. Pero lo importante entiendo que es que tú, como directora financiera del grupo, tendrás algunos datos que de verdad son tu motor o tu pulso de la compañía. Me gustaría saber un poco qué miras cuando te levantas por la mañana, qué es lo primero, qué informe te gustaría ver, o que quizá no es todos los días lo mismo, ¿no? Pero... No. A ver, creo que habría que separar un poco en lo que es un día a día que tienes que mirar o no, que las posiciones de caja son fundamentales, evidentemente, pero sobre todo creo que es importante ver la compañía, el momento en el que está, qué necesidades tiene, y eso es lo que cualquier compañía tiene que tener preparado, lo que necesita, porque no es lo mismo encontrarte pues, con una compañía en la que tenga que hacer una reestructuración, que tendrá que tener un conocimiento clarísimo de sus costes fijos, por ejemplo, ¿no? A ver qué puede recortar o qué no puede recortar, o si tienes que hacer una expansión o quieres hacer un proyecto de M&A, tienes que ver diferentes cosas. Evidentemente, para mí son muy importantes los temas de costes, rentabilidades, ventas mismo, o sea, el ir viendo cómo van las ventas a lo largo del mes. No te voy a decir que adivinamos cuál va a ser el resultado del mes, porque tampoco, pero sí que nos da mucha visión, lo mismo que con, por ejemplo, productividades, eficiencias, ver si tenemos más o menos mermas en las producciones. Entonces ya solo con eso ya vamos viendo. Además de luego, pues eso, el tema de tesorería
Si vamos a tener algún problema, tenemos que anticiparnos a algún problema, saber si vamos a ser capaces de, cuando el Consejo pues anunció el dividendo creciente para los próximos 5 años del plan estratégico, dices, a ver si me llega, si voy a poder o no voy a poder hacerlo. Eso claro. Pues, para nosotros es fundamental. Sí. Oye, y hablando ahora del dato también, y creo que además está en boca de todos siempre el dato en tiempo real. Y un grupo tan diversificado como el vuestro, en tantos países, con tantas divisas, con tantas filiales, y ahora mencionabas la tesorería. Entonces me gustaría entender qué importancia le das tú a ese dato y en este contexto al tener acceso a la liquidez, a la tesorería en tiempo real. Y además me hablabas que también estáis en proceso de darle forma a toda esa parte, ¿no? Sí. Aunque pueda sonar un poco prepotente, realmente en Viscofan nunca ha habido un problema de caja. Nunca ha habido esa necesidad de saber hasta el último céntimo qué es lo que tienes en cada sitio. Bendito problema. Bendito problema, bendito problema. Tampoco es que hayamos tenido unos excesos de caja tremendos, pero bueno, no hemos tenido problemas de acceso a financiación cuando ha sido necesario. Entonces no se ha trabajado, quizás sea un tema donde no se ha trabajado tanto, se ha trabajado más en otros que quizá eran más importantes en el momento en el que estábamos. Como los recursos son limitados, al final tienes que elegir, ¿no? Recursos tanto económicos, de dinero que puedas invertir, como de personas para dedicarlas a los proyectos. Pero en este momento que pues se acaba de presentar un plan estratégico muy retador, tenemos que estar preparados para cumplirlo, claro. Y eso además va a llevar, entre otras cosas, una salida de caja por dividendos a accionistas. Pues yo voy a necesitar saber todos los días, pero en el minuto exacto, qué tengo, qué puedo hacer. ¿Por qué puedo hacer? Porque a lo mejor tengo más caja, pero no la puedo mover, porque estamos en determinados países que el sacar el dinero es mucho más complicado y no lo puedes hacer en cualquier momento, porque está muy regulado. Sí. Por eso estamos trabajando en tener ese conocimiento y esa visión, pero al minuto, si la necesitas, para que trabajemos. No lo tenemos implementado todavía, no puedo decirte cómo va a quedar la solución, pero este año me han prometido que ya vamos a tenerlo, porque ya nos hace falta, Qué bueno. Oye, y te hago una última pregunta, y es un poco una pregunta a lo mejor más complicada, más visionaria, pero aprovechando que tengo la oportunidad de tenerte cerca hoy y preguntarte, con tu experiencia de 32 años en el grupo, me imagino que has visto, como decía antes, la evolución de la tecnología. Entonces te pregunto un poco, visión a largo plazo, ¿cómo crees que va a evolucionar el rol del CFO o de la función financiera, teniendo en cuenta que viene toda esta oleada de nueva tecnología, la inteligencia artificial? ¿Cómo te imaginas que va a evolucionar? Ya no tanto la función financiera, sino también incluso los perfiles. A ver, la función financiera te diría que ha cambiado, pero desde que yo empecé, desde luego ha cambiado muchísimo. Aunque no podemos dejar de hacerlo, antes creo que lo que más primaba era ser garante del dato, y más en una cotizada, evidentemente, que lo que tú dieras una tranquilidad a todos tus stakeholders, fueran los que fueran. Eso no se puede abandonar de ninguna manera, pero ahora ya no estamos ahí, ahora ya estamos en que tenemos que ser socios, tenemos que ser el partner no solo del CEO, sino también del resto de la organización, del resto de los departamentos que nos ven como apoyo, y por eso tenemos que anticiparnos, porque ellos van a querer saber. Los ISIs son el día a día del departamento financiero. Ahora. Antes no, antes era ¿qué había pasado el mes pasado? Que cerrabas a final de mes, el mes anterior, si ya se te había pasado otro para corregir lo que hubieras tenido que corregir. Ahora no, ahora ¿y si hago esto? ¿Y si hacemos esto otro? Ahí es donde creo que tenemos que estar muy cerca del negocio. Por eso, dentro de lo que es la parte de lo que yo llevo, sin restar valor a ninguna de las otras partes, evidentemente, pero la parte de control de gestión creo que es muy, muy importante, porque es lo que al final
bueno, pues si te equivocas si con lo que tú das, con los datos que tú das, te has equivocado, vas a llevar a la organización a tomar una decisión equivocada. Por eso tenemos que tener mucho contacto con todos, tenemos que ser capaces de darles a todo, incluso antes de que nos lo pidan, o sea, ir pensando en qué van a necesitar y planteárselo, porque a veces cada uno ve su silo, su negociado, ¿no? Por decirlo de alguna forma, pero nosotros vemos todo. Entonces, tiene que ser eso, pues un socio estratégico. Sí, sí. Y esa es para mí el futuro del CFO, el futuro que está ya, que no está tan lejos. Sí, que quizá ya es presente, ¿no? Que yo creo que ya es presente. Otra cosa es que luego tengamos igual más ayuda o podamos tener, gracias a no sé si a inteligencia artificial, no sé exactamente cómo irá, porque yo tengo mucha curiosidad por esos temas, y que lo sepamos hacer incluso mejor todavía. Pero yo creo que ya estamos en ese camino, o tenemos que estar, y si no estamos tenemos que estar. Hablaba hoy con Belén del Grupo Seguri, y justo ya mencionaba de la regla de oro del 30-70, donde decía el 30% debería ser trabajo operativo del equipo financiero y un 70% trabajo estratégico. Total. Y justo hablábamos un poco de cómo la IA va a potencialmente cambiar todo este paradigma de juego, y ojalá vayamos a niveles de un 10% de tareas manuales, pero que tu equipo y tú en concreto podéis hacer 90% de trabajo estratégico y valor añadido. Totalmente, o sea, la estrategia tiene que estar dentro del departamento, y ahí me has preguntado, son muy importantes los perfiles que incorporemos ahora, porque sí que tenemos que tener, evidentemente, perfiles más tecnológicos, porque van a tener que utilizar otras herramientas que nosotros, o yo ya a mi edad todavía no he utilizado, ¿no? Pero sí que es verdad que tenemos que tener perfiles con sentido común, con mucho sentido común, porque no podemos correr el riesgo de que ahora lo que salga y nos haya dicho la IA, ya eso sea lo que va, el número. Tienen que tener mucho sentido crítico, tienen que conocer mucho qué están haciendo, mucho sentido crítico para que la información que obtienen de forma más fácil, es decir, como van a tener más tiempo, la cuestionen. Sí. La cuestionen, porque muchas veces igual sale algo y dices, lo miras y dices, esto no puede ser. Sí. Eso es la experiencia, no el conocimiento de la herramienta. Sí. Pero los nuevos perfiles quizá no van a tener esa experiencia, por lo menos al principio, pero sí que tienen que tener ese sentido crítico. Y es importante, porque para mí es lo más importante en este momento. Sin duda. Oye, Mari Carmen, millones de gracias por dedicarnos un rato hoy. Me ha encantado la charla, me hacía mucha ilusión poder hablar contigo y espero que hayas estado a gusto. Sí, vamos, lo has hecho muy fácil, así que muchísimas gracias a ti. Muchas gracias por habernos acompañado hoy, espero que lo hayáis disfrutado y nos vemos en los siguientes capítulos.